damos la bienvenida a Redacción Central, a Correo del Sur Radio, al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Un saludo hasta La Paz. Le vamos a preguntar de inicio. Buenos días, don Tuto. ¿Cree que el Tribunal Electoral va a actuar sin miedo? Y estoy tomando sus palabras ante las demandas de inhabilitación del MAS. Gente de Sucre, lo que esperamos es que deberían actuar siempre conforme a ley. Lo que se ha notado hace un buen tiempo es que existe renuencia a fallar de acuerdo a ley cuando toca al movimiento al socialismo. Sabemos que el anterior Tribunal Electoral estaba integrado por gente carente de ética, fraudulenta, que montaron servidores ocultos, que falsificaron y fraguaron actas para intentar robarse la presidencia con Evo Morales. De los actuales integrantes del Tribunal Electoral, confiamos en que no van a ser capaces de poner servidores ocultos ni hacer fraude caligráfico como hicieron los anteriores que están hoy procesados, pero sí pedimos que tengan la personalidad, la solvencia, la firmeza de aplicar la ley. No hay que buscar equivalencias. Si hay un campeonato de fútbol y hay un equipo que comete 20 penales fraudulentos partido y otro equipo que no los que falsificaron 20 penales al lado que se cometan. Y quiero recordar, y todo el mundo lo sabe, que el movimiento al socialismo, a una persona que había sido gobernador del Beni como Ernesto Suárez, poco antes de ir a votar, lo sacan a él de contienda y a todos y cada uno de sus asambleístas departamentales. Ustedes en Sucre y en Chuquisaca conocen bien también cómo en las regionales del año 2015 se hizo todo un montaje para darle la gobernación al MAS y evitar la segunda vuelta. Esos eran temas que sientan jurisprudencia en dos sentidos. Uno, no repetir la actitud fraudulenta a favor del MAS, y dos, si existe de haber obrado de una forma contra Ernesto Suárez y los demócratas respecto a la difusión de encuestas, deben actuar allí. Pero lo más importante que la gente esté esperando ahora es que tengan consideración, que tengan sensibilidad, humanidad con la enorme angustia colectiva producto del coronavirus y que posterguen la elección. Solamente le pregunto a don Salvador Romero, integrante del órgano electoral, estamos ya en la cuarta fecha, porque del año pasado la movimos a 3 de mayo por el fraude grotesco de Evo Morales. Del 3 de mayo pasó a agosto, de ahí hubo otra reunión y se pasó a junio. Hubo ya por el coronavirus 2 diferimientos, y cuando en abril el Tribunal Electoral convocó a las alianzas para discutir el diferimiento y después se fue al Congreso a acordar diferir las elecciones el 24 de abril, revisemos las cifras, eran alrededor de 700 contagios y 34 decesos, y eso, más una proyección que se llegaba a 30,000, era suficientemente grave para, en aras de la salud, preservando el bienestar de la población, se difirió la elección. ¿Cómo andamos hoy día? Ya no en 700 casos, 60,000 casos, más del doble de lo que se proyectaba. ¿Cómo andamos en decesos? 2,151. Y ojo, sabemos que los contagios y decesos están subregistrados. Entonces, si hoy, le pregunto al órgano electoral, tenemos 85 veces más contagios que el 24 de abril, si hoy tenemos 63 veces oficialmente registrados, que debe estar, porque deben ser más, pero 63 veces más decesos, ¿por qué? ¿Qué esperan ahora? Estamos en la parte del cohete de la curva, donde siguen subiendo los contagios, se sigue acelerando el ritmo, no hemos llegado al pico, no estamos en la parte de la campana que se llega al pico y que empiezan a declinar. Y si antes, con un caso, cuando teníamos una situación 85 veces menos grave, se difirió, yo no sé qué esperan para hacerlo ahora, porque queremos votar preservando la salud del pueblo, evitando los contagios, que los jurados no caigan contagiados, que tengamos participación masiva, que tengamos observación electoral internacional completa para dar legitimidad al próximo gobierno, que tiene una enorme tarea para seguir lidiando con las secuelas de la crisis sanitaria, para arreglar el problema económico. Tenemos una propuesta clara, pero queremos nosotros como proyecto tener la legitimidad que solo viene de una votación donde la gente no tenga miedo y pueda participar masivamente con la supervisión internacional que evite los fraudes que se han hecho 10 años. Don Tuto, usted le ha dicho a Carlos Mesa que deje de ayudar al MAS. ¿Considera que hay alguna otra fuerza, algún otro político que está en este camino? No, los que hemos visto claramente es el MAS y Comunidad Ciudadana. Y mire, esto empezó en marzo, abril, estuvimos en la mesa.
todo el mundo sabe, y si no le han contado a los líderes de Comunidad Ciudadana, que pregunten a sus delegados. La propuesta nuestra fue incluso llevar redacción, propuesta al Tribunal Electoral para que como poder del Estado, como el órgano electoral supremo, asuman la competencia, la responsabilidad, toda la potestad de fijar la fecha en base a la evolución epidemiológica y no en base a lo que diga un político, un candidato a senador, un candidato a presidente o el otro. Cuando se hizo el segundo diferimiento dije exactamente eso, dije que el 2 de agosto era imposible, que el 6 de septiembre no se sabe, dependerá de la evolución de la pandemia, y hace más de un mes planteé públicamente que en la segunda quincena de julio, cuando estemos llegando a que se reinicie el cronograma electoral el 24 de julio, que ya viene, podamos hacer una evaluación de los datos locales, veamos la experiencia comparada de República Dominicana. Por favor, no comparemos con Singapur ni Polonia. En República Dominicana tengo amigos, ha ido allá a Chichisiles, se han disparado los contagios por la actividad electoral. En República Dominicana, si Abinader, el candidato ganador, no sacaba 52%, tenían que haber hecho una segunda vuelta este próximo domingo 26 de julio. No hubiesen podido hacer segunda vuelta. Una diputada electa ha fallecido, varios diputados electos están contagiados y en la clínica. Entonces, veamos qué pasó allá con estos datos que te doy iniciales. La abstención fue la más alta en 6 décadas en Dominicana, hubo bajísima participación, la más baja de los últimos tiempos. Entonces, había propuesto ya hace un mes, he reiterado la propuesta ahora, y en lugar de considerar mi propuesta, han salido lanza en ristre los de Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, lo lamento, fuera de control, a decir que hipocresía, doble discurso. Mire, yo soy absolutamente consistente. Si vamos a debatir doble discurso con la gente de Comunidad Ciudadana, vamos a tener que estar un par de años con su larga lista. Pero bueno, vayamos a lo principal. A la gente le preocupa el contagio. Siempre dijimos, y reitero, que el órgano electoral fije la fecha en base a la evolución de la pandemia. Hoy, claramente, el 6 de septiembre no es viable. El 2 de agosto no lo era, el 6 de septiembre no lo era. Si queremos tener una elección participativa que confiera legitimidad al gobierno entrante, yo sí la quiero. Yo no quiero entrar al Palacio para estar un tiempito. Yo quiero estar 5 años en el gobierno con firmeza, capacidad, salvando la economía, garantizando la estabilidad, lidiando con los problemas sanitarios, preservando el empleo, proyectando la Bolivia del futuro, corazón verde digital, con baterías de litio, cambiando y transformando el país, camino al tercer siglo de vida republicana. Pero entiendo perfectamente que la fuerza para hacer eso, estoy pidiendo poder hacerlo, requiere de participación masiva que nos dé esa legitimidad, que solo viene en una elección donde tengamos por lo menos la misma cantidad de votos del año pasado. 6.100.000 votos válidos hubo el año pasado. Yo tengo análisis que muestran que casi la mitad de la gente tiene miedo y no está dispuesta a ir a votar. Imagínate una elección donde en lugar de 6 millones de votos válidos tengas 4 millones de votos válidos. ¿A quién le conviene eso? Ni siquiera al títere servil, el cajero del desfalco, Luis Arce. Solamente a Evo Morales, para seguir pretendiendo que es el hombre más legítimo, que él sacó 2.900.000 votos. Entonces, pensemos en la salud del pueblo y garantizando que la gente pueda votar con participación masiva y observación, asegurar así que tengamos la legitimidad que requiere el próximo gobierno. Tenemos la propuesta, tenemos la capacidad, tenemos las relaciones internacionales, podemos salvar la economía, pero queremos tener legitimidad con elección participativa, porque los desafíos de los próximos 5 años requieren esa fuerza, ese compromiso del pueblo boliviano en una elección donde nadie salga a la calle, nadie se quede sin votar por tener miedo al coronavirus. ¿Piensa que hay temor en el órgano electoral para actuar primero respecto a la inhabilitación o a la no inhabilitación del movimiento al socialismo y también para definir una fecha de elecciones? Claro que le existe y lo hemos venido diciendo y te lo digo por experiencia. Puedes preguntar a todos los que participaron en las reuniones en el órgano electoral ya cuando empezó la pandemia, te hablo del mes de abril, y cito la fecha del 24 de abril porque fue el día que esa discusión de diferir la elección se trasladó al Congreso y los masistas mentirosos en el Congreso aceptaron diferir la elección hasta septiembre. Después les llegó la contraorden de Evo Morales para
hacerlo en agosto y cambiaron el acuerdo, porque así son, mienten todo el tiempo. Y Luis Arce no decide nada, es un títere servil, era el cajero de Evo Morales. Salió corriendo en noviembre, diciembre del año pasado, primero a la Embajada de México y después se fue a asilar. Revisa Correo del Sur, 6 de diciembre, lo verás que salió escapando, perseguido por su conciencia, por los enormes casos de corrupción que tenía que defender. ¿A qué ha venido? A hacerle bancada a Evo Morales, nada más. Después va a volver a escaparse, te lo aseguro. Solamente ha venido a hacer bancada. Entonces sabemos lo que son ellos. El Tribunal Electoral no puede empezar consultando a la bancada del MAS si puede ir al baño, si puede fijar la fecha. No, son un órgano del Estado. La fecha la fija el Poder Electoral. ¿Qué sucede? Que ¿para qué se requería el Congreso? Para lo que se hizo el año pasado en noviembre y diciembre. Extender el mandato por el fraude grotesco de Evo Morales, había que anular el fraude, hacer una selección abreviada de nuevos vocales, se la hizo, ratificar la validez del 21F, así se lo hizo, y diferir la elección con un mandato que pasaba del 22 de enero. Esa parte requería ley y requería consulta al tribunal, se hizo. Una vez que eso está hecho, el que tiene la potestad de fijar la fecha es el órgano electoral. Así lo dijimos en marzo, abril, así lo sigo diciendo. ¿Y qué sucede? Que siguen pidiendo permiso a la bancada del MAS, que es parte interesada, que ha buscado violar la cuarentena, que Evo Morales ha dado instrucciones de dejarnos sin comida, y que quieren tener un proceso que sea ilegítimo, que no sea la respuesta masiva del pueblo boliviano, porque eso le interesa al tirano prófugo cobarde de Evo Morales. Reitero eso, el órgano electoral, les pregunto una vez más a ellos y también, bueno, a la gente del MAS, olvidémonos, y a Peter Luis Arce también, pero a la comunidad ciudadana, de buena fe, con respeto, ojalá que no me digan hipocresía, que no salgan a insultarme otra vez. ¿Por qué acordamos diferir cuando había 85 veces menos casos en abril, 63 veces menos decesos, y cuando la proyección indicaba que se acababa esto en junio, julio, ahí se aceptó diferir? Hoy día, 85 veces más casos, de 700 a 60,000 hemos pasado, de 34 decesos a 2,151 y subregistrados, y está la curva en la fase de cohete, cada vez más casos y cada vez a un ritmo más alto. No estamos en parte de bajada de la curva. Entonces, si antes se hizo un diferimiento cuando las condiciones no eran tan graves como las de hoy, está claro de que la terquedad de hacerlo ahora, yo entiendo el movimiento al socialismo, no comprendo la de comunidad ciudadana y apelo a que pongan que tengan consideración con la enorme angustia colectiva. Sí, estamos en un brete complicado por el fraude de Evo Morales. Yo estaba al frente todo el tiempo. En Sucre me han visto a mí vivir 3 meses por los juicios que me hacía Evo Morales para meterme preso 15 años. Y he estado todo el tiempo, a pesar de ello, al frente, bienes anotados, desfilando por todas las instancias judiciales en Sucre, en La Paz, porque Luis Arce y su amiguita del Banco Unión me hicieron juicio por difamación, imagínate, por denunciar la corrupción de Luis Arce en el caso Kattler y los desembolsos que hicieron allá con asesinatos. Aquí he estado siempre, resistiendo y peleando contra el tercer mandato de Morales, contra el 21F, la violación del 21F, y cuando desconoce la votación de Bolivia dijo no, con la auditoría de la OEA, con lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, y vamos a seguir. Y por eso mismo es que entiendo que estamos en una situación compleja e inédita, y ningún otro país está pasando eso. Pero por eso mismo, por todo el viacrucis que ha pasado Bolivia los últimos 4 años con el gobierno autoritario, tiránico de Morales, por el enorme desafío futuro que tiene el próximo gobierno, hay que hacer la elección cuando tengamos la máxima legitimidad. Y después de desconocer el 21F, las primarias chutas de enero 2019, el fraude de octubre 2019, entrar en una elección con ausentismo o que la votación válida se reduzca a 30-35%, va a hacer más daño a la democracia, y entiendo que lo que el país necesita para salir del autoritarismo de Evo Morales, para proyectar un gobierno fuerte, es una elección participativa y legítima que solo se puede hacer cuando la gente pueda votar sin miedo a perder la vida o arriesgarse al contagio. Don Tuto, para cerrar y con todo esto que acaba de decir, ¿nos vemos en elecciones cuándo?
no cuando lo diga yo, no cuando lo diga un candidato, cuando lo fije el órgano electoral en base a la evolución epidemiológica en consulta con la gente experta sanitaria, no en base a lo que me convenga a mí. Sabemos que hoy no le conviene a Bolivia, es decir, 6 de septiembre no le conviene a la democracia boliviana, está bien. Ahora, que las proyecciones, que la experiencia dominicana la recoge el órgano electoral hablando con su contraparte dominicana. El órgano electoral le pido que haga 3 cosas. Primero, que haga la consulta a la evolución de la curva interna, a expertos sanitarios y no a los candidatos, que tenemos otra clase de intereses, para estar desprovisto de intereses políticos. Segundo, que pida qué pasó a los datos de Dominicana y que nos digan de allá al órgano electoral, no a mí. Yo tengo amigos allá que me pasan información, ellos también la pueden tener directo al órgano electoral, qué sucedió con el ausentismo, qué sucedió con cómo se han disparado los contagios, los decesos de la gente del pueblo y de candidatos que han sido electos al Congreso, que vean todo eso. Y tercero, que el órgano electoral consulte rápido, claro y raspado a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la OEA si van a enviar misiones completas para el 6 de septiembre. Yo sé la respuesta. La respuesta es que no. Entonces, hagan la consulta, ustedes son la contraparte, yo tengo la información y tomen la decisión preservando la salud y garantizando que vayamos a votar en un momento donde podamos tener un gobierno legítimo con misiones completas de observación que puedan venir a Bolivia y con participación masiva. Asuman su papel de poder del Estado. Evo Morales puso en la Constitución que el órgano electoral plurinacional era un poder del Estado. Se ha extendido el mandato, hoy la fecha debe depender estrictamente del tema de la evolución del coronavirus, experiencia comparada con Dominicana y la aquiescencia o la garantía de que la comunidad internacional va a poder hacerse presente para observar y evitar fraude, porque si no estaba la OEA el año pasado, no estábamos acá sentados hablando. El ladrón de Evo Morales fraudulento se hubiera robado la presidencia para el 4º mandato. Con todo eso en consideración, asuman su papel de órgano electoral plurinacional, poder del Estado, tan poder como el legislativo o el ejecutivo. Y en el tema de la fecha, son el árbitro. Y el árbitro debe siempre aplicar la ley, haciendo lo correcto por la salud y no preguntarle a otro poder si puede o no cobrar un foul cuando Luis Arce disemina encuestas violando la ley, o pedirle a otro poder que tiene una agenda política sin consideración humana a la salud del pueblo boliviano, si es conveniente o no arriesgar. Eso solo sirve para lavarse las manos. El Estado tiene que asumir su responsabilidad sin lavarse las manos. Le agradezco, don Tuto, por esta conversación, por esta entrevista con Correo del Sur Radio, con Correo del Sur Digital. Me quedo con esas palabras, tan poder como el Poder Ejecutivo y como el Poder Legislativo. Tenga usted buenos días, hasta una próxima comunicación. Gracias, buen día. Han escuchado al expresidente Jorge Quiroga y candidato de la Alianza Libre 21 a propósito de la discusión sobre la posible inhabilitación del MAS por la difusión de encuestas por parte de su candidato a la presidencia y también a propósito de la fecha de elecciones. Usted es parte